Hola a todas, espero que estéis muy bien. Soy Rivka, como ya sabéis, y he decidido grabaros este mensaje porque tengo algo importante que decir, y es que, por desgracia, no voy a poder continuar en el proyecto de Mistral Chronicles. Tengo que abandonar el canal por causas de fuerza mayor, y eso significa que no volveréis a escucharme por aquí. Esta será la última vez. No me ha resultado nada sencillo sentarme a grabaros esto. De hecho, es que no lo tengo preparado siquiera, no tengo nada apuntado, nada, nada escrito, porque quería que fuese lo más espontáneo posible. Y me cuesta grabar esto porque Mistral supone para mí algo muy importante. Esto empezó como una idea peregrina de Yudó, de oye, ¿y si hacemos un canal de YouTube? Y Suzume lo miró con mala cara y le dijo, sabes que tendremos mucho trabajo, ¿verdad? Y él dijo, sí, bien, me gusta trabajar. Y Suzume pues vino a mí pidiendo que yo grabase los vídeos, ¿no? En especial los de Evangelion. Así que, primero, todo es culpa de Yudó. Segundo, yo no tengo palabras para agradecer la confianza que ellos depositaron en mí al darme la oportunidad de poder grabar los vídeos del canal. Seguro que muchas os estáis preguntando, pero Rivka, ¿por qué te vas? Nos abandonas, nos dejas, traición, herejía. Tengo un trastorno de ansiedad. Ahora soy capaz de hablar del tema, de contarlo, y no me avergüenza decirlo abiertamente en el canal porque considero que las cuestiones de salud mental deben tener más visibilidad de la que tiene. Digamos que he llegado a un punto donde cualquier cosa que haga me genera una cantidad importante de estrés, de ansiedad, y digamos que los profesionales me han dicho que hasta aquí puedo soportar. Me han, entre comillas, obligado, recomendado, mejor dicho, dejar de lado cualquier cosa que esté haciendo, porque además tengo una tendencia bastante importante a cargarme de tareas que al final no puedo realizar, y eso genera pues aún más ansiedad, y como podéis ver pues es todo una magnífica pescadilla que se muerde la cola. Así que el hecho de preparar la grabación para Mistral, de sentarme a grabar durante bastantes horas, acabó siendo un foco de estrés importante. No porque el canal en sí me suponga a mí un estrés o Yudó o Suzume me peguen con un látigo para que grabe ni nada de eso, sino porque yo me he impuesto, digamos, no sé si decir un perfeccionismo, me he puesto unas expectativas que no soy capaz de cumplir, o considero que no soy capaz de cumplir con nada. Entonces no puedo continuar. Seguro que muchas de vosotras, por desgracia, sabéis lo que significa tener estrés, tener ansiedad y tener esa sensación de que no eres capaz de hacer nada porque tu propio cerebro te está bloqueando. Por lo tanto, gracias a mi amiga la ansiedad, me veo obligada a jubilarme del canal demasiado pronto, para lo que me gustaría, pero me llevo algo muy importante. Y lo más importante que me llevo de aquí es el cariño que me habéis transmitido en muchos de vuestros comentarios, en esa expectación cada vez que íbamos a publicar un vídeo nuevo, expectación que llegaba incluso a ver gente chateando en el preestreno, cuando aún faltaban horas para que se publicara un vídeo. Y sobre todo, aparte de este amor que me habéis dado como locutora, me llevo ese pedazo apodo, ese sobrenombre que me habéis puesto como la voz de Evangelion. Esto de ser la voz de Evangelion del canal, no os podéis imaginar
lo mucho que me llenó de orgullo la primera vez que lo leí en uno de los comentarios. Y ahora es muy gracioso porque en el grupo de Mistral ya me llaman así todas cariñosamente. Así que, bueno, me llevo, no sé, vuestro cariño. Y creo que no puedo irme con nada mejor que eso. Por mi parte, solo añadir que empaticéis, por favor, con la situación pues, que estoy viviendo en este momento, así que no seáis malos en los comentarios, que espero que no. Y aparte, decir que me llevo, de verdad, un montón de recuerdos, un montón de buenos momentos. Ha sido un honor, un placer, un gusto grabar los vídeos para vosotros, de verdad. Y espero que no os olvidéis mucho de mí, que suspiréis de vez en cuando recordando la voz de Rivka, la voz de Evangelion. Y, sobre todo, y que no se me olvide, que el viento sople a vuestro favor. Siempre. Un abrazo y muchas gracias por todo. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Riv por más de 2 años de trabajo. No habríamos llegado a donde nos encontramos si no hubiera dado su voz a los vídeos. Lo segundo es plantear qué va a ocurrir a partir de ahora. La voz de Rivka era una parte esencial de nuestros vídeos de Evangelion, de modo que solo hay 2 opciones. O aceptar que no será lo mismo sin ella y cerrar, o continuar adelante conmigo. Sé que no soy Rivka y no pretendo imitarla ni competir con ella. Mi voz y mi forma de expresarme son distintas y no considero que sean las más ideales para estos vídeos. Por eso en su día, cuando Yudo me arrastró a hacer un canal de YouTube, todo es culpa de Yudo, le pedí a Riv que fuera nuestra voz para Evangelion. Pero la salud es lo primero de todo y es importante y valiente saber cuándo dar un paso atrás. Por lo que os pedimos comprensión y amabilidad para el equipo si vais a expresar vuestra opinión. Vale, ¿cuál es la realidad? Rivka no pudo grabar el vídeo de Naoko, de modo que si decidimos continuar, empezaríais a escucharme ahí. Evidentemente sustituiría a Rivka también en los análisis capítulo a capítulo. Por lo demás, las cosas no cambiarían porque quiero recordaros que soy la guionista, así que las palabras seguirán siendo las mismas. Lo que cambiará es el tono y, bueno, la voz. ¿Y si no continuamos? Bueno, en ese caso subiríamos el vídeo de Evangelion vs Rebuild porque votasteis por ello y porque llevo demasiado tiempo investigando para no terminarlo. Y lo dejaríamos ahí para dedicarnos a terminar el arco del Guerrero Negro de Berserk como habíamos planeado desde el principio. La decisión va a recaer bastante en la reacción a este vídeo. Os dejamos un enlace con una votación sobre si preferís que continuemos o no y dependiendo de los resultados veremos qué hacer. Por favor, sed amables, tened consideración y recordad que podéis expresar vuestro cariño por la voz de Riv sin necesidad de caer en acoso o en insultos. Lo digo por si acaso, en general estamos encantadísimas con el público más amable que tenemos y confiamos en que podremos tener una conversación madura sobre el futuro del canal. En Evangelion existe un número que se repite una y otra vez. El 3. La Trinidad, 3 impactos, 3 EVA, 3 pilotos, 3 informáticos, 3 amigos de la infancia, 3 superordenadores, 3 generaciones, 3 rey, 3 grandes madres. El número 3, por ejemplo, es una de las clásicas divisiones internas de los actos de las obras de teatro occidental, de los de las películas, o de la representación de los estadios de la vida de los seres humanos. Las trinidades de personajes como las de DC Comics son intencionales, no solo porque resuenan con símbolos cristianos, sino porque es un número bastante redondo y que crea dinámicas reducidas, muy explotables y, si se hace bien, equilibradas. El 3 aparece a lo largo de la historia occidental con la diosa trinitaria Hécate, con las 3 gracias que muchos habrán tenido que estudiar en historia del arte, la división del mundo cristiano en tierra, cielo e infierno, sin contar con las subsiguientes divisiones, los 3 grandes estamentos sociales, entre otras muchas cosas. ¿Y por qué doy tanto peso a la influencia occidental? Porque Evangelion es muy famoso por emplear simbología cristiana superficial, de tal forma que sirve a su trama y proporciona una atmósfera religiosa muy vibrante y entretenida. Crucifixiones, mártires, nombres bíblicos como Adán, Lilith o la Sheva forman parte de las conversaciones habituales al hablar del anime, como prueba nuestro canal. Sin embargo, de lo que no se suele hablar es de un personaje que está literalmente frente a nuestras narices y que hace referencia al Nuevo Testamento.
Maggie. Muchas gracias por escucharnos y que el viento sople a vuestro favor.